Bueno, ¿qué pasó después de que se consuma la independencia? ¿Desapareció Guerrero o qué pasó? Porque ya la historia casi siempre nos platica pues más qué pasó con Iturbide, que se quedó con el gobierno, que él se puso como emperador, ya no les hizo caso a los conspiradores de la profesa, ya no dejó que trajeran un miembro de la Casa de España para gobernar México. Y él dijo, no, yo voy a ser el emperador, aquí tense, ¿no? Entonces, bueno, era tremendo. Pero Guerrero va a ser condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe y va a pertenecer al primer círculo del gobierno imperial de Agustín de Iturbide. Después va a ser nombrado capitán general del sur. Además, un colaborador cercano de Iturbide, el Iturbide, le dio chance de que estuviera ahí fregando a Guerrero para intentar quitarlo del puesto, ¿no? O sea que, bueno, no se la pasó nada bien Vicente Guerrero. Ya después de la caída de Iturbide de su imperio bajo el ataque que le hace Santana, pues se quieren levantar mucho la población, ¿no? En contra de los gachupines. Entonces, bueno, Vicente Guerrero era el único que podía controlar estas sublevaciones por su gran carisma que tenía entre la gente, ¿no? Entre la población en general. Entonces él así iba y los calmaba, ¿no? Pues en un gesto de buena voluntad, de tener la paz en la nación, de no estar siempre en la guerra, ¿no? Entonces, pues no era así que a él le gustara estar en cosas violentas, ¿no? Guerrero va a dejar de proteger en 1829 pues, a grupos de españoles de estos ataques porque se descubrieron múltiples grupos que estaban conspirando para reconquistar a México. O sea, ven, siempre que hay así como un triunfo de lucha social, pues los conservadores a fuerza a quitarlos, quieren regresar ellos. En este caso, pues fueron los españoles. Pero vamos a ver qué más pasó, porque en esta parte de Guerrero como político es también súper interesante y muy importante. Vamos a ver qué pasó. Bueno, ya después de Iturbide, pues bueno, fue presidente de la República, don Guadalupe Victoria. Pero ya después de su periodo, pues se están haciendo unas nuevas elecciones para que alguien lo suceda en el cargo, ¿no? Porque eran así muy republicanos, ¿no? Entonces, se van a organizar las elecciones. Pero para entonces ya se había hecho en la sociedad, bueno, ya no había castas, pero había tres divisiones sociales, que eran las tres clases. A la más alta se le llamaba la clase suprema, ¿no? O sea, ¿a qué no suena eso? Pero bueno, era la clase suprema, estaba compuesta de los nobles, capitalistas, comerciantes de muy rancio abolengo, y el alto clero, ¿no? O sea, los mismos de siempre. La clase media, esa sí le decían clase media, que pues ahí podía haber literatos, maestros, soldados, pequeños comerciantes, empleados, ¿no? Y la clase ínfima, así le llamaban, la clase ínfima, ¿no? Y esta clase ínfima pues abarcaba a los más pobres. Estas dos clases pues eran las más numerosas, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que Guerrero pues era muy popular en estas dos clases, en la clase media y en la clase ínfima. Y además también contaba con la simpatía de varios miembros de la clase suprema, porque pues en él se personalizaban estos ideales libertarios y de igualdad y todas estas cosas de la insurgencia que pues le gustaba mucho a los hombres ilustrados de las clases altas, ¿no? Y que tenían un poco de humanismo, ¿no? Y pues en esto pues era el candidato con mayor número de seguidores, porque pues él va a ser candidato. Y así superaba, pero con mucho, a su oponente, que era un señor llamado Manuel Gómez Pedraza, que él estaba identificado, pues, ¿con quién creen? Pues estaba identificado con la clase suprema, con la oligarquía, ¿no? Con los aristócratas, con los conservadores, y siendo él mismo un rico terrateniente criollo que había luchado y con los realistas, combatiendo a los insurgentes en la guerra de independencia, no sé, nada más el candidato, ¿no? Pero bueno, así son siempre los candidatos de los partidos conservadores. Sin embargo, la Constitución de 1824, que se había hecho aquí ya en México, pues establecía una forma no muy popular de votaciones, ¿no? Que era que el voto, así un poco como el de Estados Unidos, solo iba a ser
emitido por los 36 representantes de las legislaturas estatales, no por el voto popular, lo cual generó mucho descontento, pero pues bueno, así estaba en la Constitución. Así que los congresos estatales van y votan, ¿y qué creen que pasó? ¿Qué creen? Que le van a dar a Gómez Pedraza 11 votos y a Vicente Guerrero solo le van a dar 9. Esto va a provocar mucho descontento popular porque todos querían a Vicente Guerrero. Entonces fue así como un fraude, ¿no? Y además el Gómez Pedraza, cuando lo nombraron candidato del Partido Conservador, él no renunció al puesto que tenía como ministro de guerra. Entonces, pues tenía que registrar, ya ven que ustedes que los candidatos, cuando ya son elegidos candidatos, pues renuncian a sus puestos, ¿no? En el gobierno. Pues este condenado no renunció a ser ministro de guerra. ¿Y qué creen? Que los comandantes militares que tenía bajo su cargo los va a usar como agentes electorales, pues bastante intimidatorios en los congresos estatales y pues para ganarle el voto para él. Y además, así como ha pasado con el INE últimamente, pues declaró ganador a Gómez Pedraza se autodeclaró ganador todavía antes de que terminara el conteo, o sea que pues ya tenía todos compradísimos, todos asustadísimos con sus militares para que le dieran el voto. ¿Qué les parece? Pues se van a promover varias protestas en muchas partes de la República y hasta hubo motines en la Ciudad de México del descontento que hubo por el resultado de estas elecciones. Y pues los jefes militares van a querer defender el resultado de estas elecciones que nadie dejaron contentas, pero ¿qué creen? Que la mayoría de la tropa, la mayoría de los soldados se pronunciaron a favor de Guerrero y entonces estaban igual que la población civil con Guerrero y no le hicieron caso a sus jefes, ¿no? Se les subordinaron. Entonces, bueno, se hace un caos y el Congreso acaba desconociendo a Gómez Pedraza, este señor tramposo, y va a señalar su elección como intrascendente, contraria a la voluntad pública, a la voluntad popular y peligrosa para la República y la independencia. Entonces lo mandan a volar y el Congreso va a designar ahora sí a Vicente Guerrero, quien va a tomar posesión el 1 de abril de 1829 como presidente de México. ¿Qué les parece? Pero nunca falta el negrito en el arroz, ¿no? En estas cuestiones de, es que hay que ser neutrales, hay que conciliar a los dos bandos en un gesto de buena voluntad y bla, 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 para que los conservadores no se sientan excluidos de la participación porque se trauman, pobrecitos, se les sume la mollera. Pues entonces dijeron, bueno, pero de vicepresidente que quede Anastasio Bustamante, porque había sido pues ¿cómo se llama? Un combatiente realista, él había sido un realista, ¿no? Incluso Anastasio Bustamante, él había estado combatió contra las fuerzas de Hidalgo en la famosa batalla de Puente de Calderón, que es donde el ejército de Hidalgo es aniquilado, ¿no? Entonces, bueno, así era este señor. Ya después estuvo bajo el mando de Iturbide y es por eso que se pasa al ejército trigarante, pero ese cuate era súper realista, súper reaccionario y pues ese cuate va a ser designado vicepresidente, dizque para equilibrar, ¿no?, la balanza y que hubiera un ex realista y un ex insurgente, ¿no? Y fue así que Vicente Guerrero, de ser un arriero, llegó a ser presidente de México, pero pues solo duró 8 meses y medio, aunque ya como presidente, siendo él el del Partido del Pueblo, de las clases populares, pues él va a hacer muchas cosas buenas. Fíjense que pues esto nunca nos lo dicen en la escuela, porque pues nos lo deberían de decir para apreciar más a nuestros héroes y nuestra historia. Pues fíjense que él va a gestionar la creación de escuelas públicas, va a gestionar la educación gratuita, va a gestionar una reforma agraria pues favorable a los campesinos, va a impulsar el desarrollo de la industria, va a estar siempre haciendo énfasis en poner en movimiento los recursos naturales del país. También creó un centro de atención para inválidos por las guerras que se habían extendido durante 10 años, ¿no? También impulsó el comercio interno mucho entre los estados y también con el extranjero.
Ya ven que siempre los conservadores dicen, ah, es que vamos a perder la invasión extranjera, esto va a espantar al capital. Bueno, pues él promovía el comercio internacional. También defendió cuanto pudo pues la autoridad legal y moral de las instituciones frente a las ambiciones de los colegas suyos, ¿no? Que siempre querían servirse con la cuchara grande, siempre querían llegar a los puestos de poder solo para su beneficio y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, él siempre muy, muy legal. También creía y predicaba con el ejemplo que pues quienes debían gobernar eran los civiles, ¿no? Y no creía en el militarismo como forma de gobierno, ¿no? Entonces él decía, no, pues el Congreso decide, el Congreso es el que debe de decir, a ver, los legisladores, los congresistas, nada de que ahora yo por mis botas militares voy a hacer lo que se me pegue la gana. No, él no era así. También otras cosas que va a hacer, que va a gestionar la tolerancia religiosa, la elección directa de los representantes a gobernar, va a agilizar la burocracia, va a suprimir los fueros militares y eclesiásticos, también por eso lo odiaban, y también gestiona la venta de los bienes que habían pertenecido a la Inquisición, que estaban ahí de ociosas, ¿no? Ay, su gobierno, que pues era muy liberal, va a encontrar férrea oposición en quién creen, pues en los conservadores, ¿no? En especial de un grupo que se autodenominó los hombres de bien. Así se pusieron, ay, sí, nosotros somos los hombres de bien, nosotros somos el Sí por México, nosotros somos el BOA, ¿no? Somos el tumor. Así, entonces estos se habían puesto que somos los hombres de bien, ¿no? Y pues ¿con quién creen que se estaban organizando? Pues este partido había sido formado por Anastasio Bustamante, el vicepresidente, y además le estaba ayudando Lucas Alamán, que ya hicimos un video sobre él, de por qué se hizo conservador y todo, pero bueno, aquí nos va a caer súper gordo Lucas Alamán. Bueno, entonces él estaba ahí de conspirador también, ¿no? Y se van a juntar, pues ya saben, con los típicos, con miembros del clero, el ejército, bueno, los dirigentes del ejército, ¿no? Y las clases acomodadas, ¿no? Como siempre. Y su propósito, pues, era terminar ya, cortar de raíz el gobierno de Guerrero, y a los liberales, o sea, querían acabarlos. ¿Y saben cómo les decían a las personas que seguían a Guerrero y a todos los que tenían pensamiento liberal? Les decían, ay, es que esos son la masa, así, eran la masa. O también les decían, es que esos son la chusma. Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. Así se dirigían estos conservadores, estos hombres de bien, a los demás, ¿no? A los liberales, eran la chusma. Y es que este grupo de los hombres de bien sostenían que solo la clase alta podía elegir y ser elegida para gobernar, que los demás no, los demás se tenían que aguantar. O sea, querían restablecer las viejas formas de gobierno, por lo cual se luchó para quitarlas durante tanto tiempo. Y estos cuates así de, nah, nosotros queremos seguir gobernando, así los hombres de bien, ¿eh? Se dice que estos grupos pues fueron creciendo en número, en fuerza, por la tolerancia de Guerrero, que pues en esta onda de tolerancia de pensamiento y que la libertad de expresión, estas cosas, pues se fueron haciendo más fuertes, y que muchos de sus allegados le decían, no, ya, córtalos de cuajo, no les permitas que crezcan, ya, reprímelos, ¿no? Y él así de, no, pues ¿cómo creen? Y pues bueno, iban creciendo cada vez más en hostilidad estos grupos. O sea, ¿qué onda con estos cuates? Además, al pobre Vicente Guerrero, ya como presidente, le tocó hacer frente, teniendo un país en bancarrota, pues, a las constantes invasiones que querían hacer españoles, que tenían una base militar en Cuba, que era una de sus últimas posesiones en América. Entonces, desde ahí constantemente estaban mandando ataques por mar a Veracruz. Entonces, siempre tenían que estar ahí cuidando la fortaleza de San Juan de Ulúa y todo esto. Y entonces así ya estaban hartos, hasta que Guerrero, pues más hábil, les dijo, ¿saben qué? Ya nos hartaron, ahora nosotros vamos a ir y les vamos a invadir Cuba, se las vamos a quitar. Y resulta que pues allá había muchas naciones que se acababan de independizar de España en América, Colombia, Venezuela, así varias. Entonces dijeron, pues nosotros vamos a apoyar la invasión de México a Cuba, y se friegan los españoles. Y entonces España ya dijo así de, uy, bueno, ya está bien, mejor déjenme aquí mi cubita, déjenme mi cubita para mí. Y entonces ya dejaron de estarnos queriendo invadir, pero les digo, los conservadores nunca dejan que pues un logro
permanezca. Siempre lo quieren estar quitando, ¿no? Pero bueno, fue así que se los quitó de encima. Y algo bien importante que hace Guerrero es que el 15 de septiembre va a expedir un decreto, que es el decreto de la abolición de la esclavitud. Ya Miguel Hidalgo lo había promulgado al inicio de la lucha de independencia, pero Vicente Guerrero ahora sí lo va a hacer oficial. Sí lo va a poner así en papelito, en papel membretado del gobierno, y ya queda en las actas del Congreso establecido que ya no va a haber esclavos en México. Y esta va a ser una de las más grandes aportaciones de México al mundo, porque va a ser el segundo país, bueno, de gran extensión, porque el primero ya había sido Haití en 1808, pero pues México la va a abolir en estos años, ¿no? Y resulta que, bueno, el que siguió, el tercer país, pues va a ser Argentina, pero ellos los van a poder abolir hasta 1853, o sea, más de 20 años después. Por ejemplo, en Estados Unidos fue hasta los años 1860 y en Europa, España, pues la abolió hasta 1880. Entonces, bueno, ahí Vicente Guerrero se ve muy visionario y todo innovador, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Que cuando Guerrero intenta impulsar el cobrar impuestos a los estados desde el centro de México, los hombres de bien se pusieron muy altaneros y dijeron, no, ¿cómo es posible que cobren impuestos, que no sé qué? No, 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 eso no debe ser. Entonces le dieron un golpe de estado. Incluso, bueno, varios liberales se van a ir pasando al bando conservador. O sea, ¿qué onda? Por ejemplo, alguien que me sacó mucho de onda que se pasó del lado de los hombres de bien, pues fue Andrés Quintana Roo, también, que me caía, que se había casado con Leona Vicario, pues ya cayó de mi gracia, porque se pasó del lado conservador. Así que, pues el pobre de Guerrero tiene que huir, es derrocado, y como lo quieren asesinar, pues tiene que huir hacia el sur, donde había sido siempre fuerte. Lucas Alamán siempre está instigando al gobierno de esa zona, de las intendencias del sur, para que estén mandando ataques a Vicente Guerrero. O sea, mendigo Lucas Alamán me cayó súper gordo. Y esto va a estar provocando también pues muchos levantamientos populares de la gente y soldados, así como de las clases bajas, en contra del gobierno usurpador que derrocó a Madero, a Guerrero. Es que siempre pasa lo mismo, le pasó a Madero, ¿no? Pobre de Vicente Guerrero, va a ser secuestrado y asesinado. No va a ser muerto en una batalla, sino que va a morir a través de una intriga toda traicionera planeada por Bustamante, Anastasio Bustamante y Lucas Alamán y sus secuaces, ¿no? Estuvo terrible. ¿Cómo sucedió? Pues el 15 de enero de 1831, en la playa de Tlacopanocha, en Acapulco, pues anda por ahí Guerrero, revisando, supervisando el terreno, y va a recibir una invitación del capitán del barco El Colombo, que está ahí anclado en este puerto, y le invita, bueno, el capitán pues es un italiano, Francisco Piluga, ¿no? Así se llamaba, Piluga. Entonces, pues le manda una invitación a almorzar a Vicente Guerrero, y Vicente Guerrero acepta. Y es que no sabe que Piluga, pues resulta que es un mercenario, es un pirata, ¿no? Que lo habían contratado los conservadores para tenderle esta celada a Guerrero, ¿no? Entonces, que ya una vez que entra, así de, ya venimos a desayunar, qué bonito barco, no sé qué, pues él y sus colaboradores van a ser aprehendidos sorpresivamente, y de inmediato este barco leva anclas y se va, ¿no? Y se va a ir de ahí de Acapulco a Huatulco, a Santa María de Huatulco lo van a llevar. La traición costó 50,000 pesos que le ofreció el ministro de Guerra, José Antonio Facio, a Piluga, por indicaciones del vicepresidente, el general Anastasio Bustamante. O sea, el vicepresidente traicionando al que había sido el presidente, ¿no? Era el líder de la sublevación. ¿Qué les parecen estos conservadores? Pues, ¿qué se creen? Se manejan sin ninguna moral, su única moral es el dinero, ¿no? Ahí les faltó patriotismo a los que estaban obligados a proteger a Vicente Guerrero y a defenderlo. Entonces todo se volvió un círculo de traidores, y pues pobre Guerrero no pudo resistir esta rebelión que se consumó desde arriba, no desde las clases populares, ¿no?
Entonces, pues estaba hasta dirigida por el mismísimo vicepresidente de la República. ¡Qué horror! ¿Qué les parece? Así que bueno, les digo que Vicente Guerrero va a ser transportado en este bergantín a Santa María de Huatulco, que es su nombre original, y ahí cuando llegan en la playa ya lo estaban esperando una guardia de oficiales, ¿no? Para arrestarlo. Entonces, esa playa de Huatulco desde ahí se llama La Entrega, porque ahí entregaron a este caudillo, pues a los traidores, ¿no? Y comienza el interrogatorio el 25 de enero. Se le hace un juicio militar, se le va a condenar a la pena de muerte. Y así rápidamente, casi 10 días después de su captura, esto va a ser el 25 de enero, pues va a ser fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapam, Oaxaca. Ya algunos años después, 2 años después de su muerte, en 1833, Bustamante y miembros de su gabinete van a ser llevados a juicio, ¿no? Por el asesinato de Guerrero. Juan N. Álvarez, otro combatiente insurgente, también mulato, él intentó evitar el asesinato de Guerrero, ¿no? Pero no pudo, entonces acusa a Bustamante en este juicio de que lo obligó a tomar las armas pues para defender a las instituciones y a su presidente, porque estaban ahí, que él también se tuvo que ir pues de miliciano, ¿no? Cuando vio este golpe de estado. También se le acusó a Bustamante de hacerle la guerra a muerte a los defensores de las instituciones, a los derechos de Guerrero como presidente y a quienes pues patrióticamente lo querían defender, ¿no? Incluso varios legisladores de Oaxaca le quieren cambiar el nombre a Cuilapam, a Ciudad Guerrero, Titlán, para honrar la memoria del insurgente. O sea que a nadie le gustó este asesinato, ¿no? Y pues Bustamante y sus aliados van a negar los cargos, y dicen, ay no, yo no fui, ¿cómo creen? Fue por el bien de la patria y no sé qué, ¿no? Entonces incluso llegaron a decir que los 50,000 pesos que le dieron a este pirata, Picaluga, el italiano, bueno, era genovés, que fue porque le iban a comprar el barco, ¿no? Y que pues bueno, que él ya hizo lo que quiso, que se le ocurrió que por casualidad pues atraparlo y pedir rescate, pero ay, qué casualidad que cuando llegó ahí a Huatulco, pues ya lo estaba esperando una guardia del gobierno, ¿no? Y fue que se lo entregaron ahí en la playa, ¿no? Entonces, ay, qué casualidad, ¿no? Entonces, pues no era cierto. Entonces, mientras, ¿qué creen? Que los aliados del Bustamante hicieron desaparecer los archivos donde se daban las órdenes giradas por él a sus subalternos para que fueran y lo aprendieran, y también del pago a Picaluga y cómo entraron en tratos, pues estos archivos los desaparecieron, bien tramposos como siempre, a lavar todas las huellas que hayan dejado. Por eso es tan difícil hacerle juicio a los conservadores, porque son bien listos y no dejan huellas así de sus crímenes, pues las borran, pero los pudieron condenar porque testigos a bordo del Colombo, de ambos bandos, tanto de los conservadores como de los de Guerrero, declararon que pues el pobre Guerrero fue hecho prisionero, apenas subió y le pusieron grilletes, cuerdas, lo metieron a un calabozo, y este calabozo tenía una guardia doble de federales armados, ¿no? O sea, de guardias federales. Entonces que ni digan que lo hizo por su cuenta el pirata ¿no? Lucas Alamán, que es el campeón de la ideología conservadora, ¿no? Y también es supremacista español, y bueno, pues sí era uno de los eruditos del país, lo malo es que pues es conservador, ¿no? Entonces él va a ser llevado a juicio también por el Congreso como autor intelectual del asesinato de Guerrero, porque él fue que se le ocurrieron todas estas cosas. Además, bueno, ahí se le va a acusar de que, bueno, como él era apoderado de los descendientes de Hernán Cortés, porque era abogado también, o sea, eran los duques de Terranova y Monteleone, y pues él siempre estaba velando por los intereses de estos duques, ¿no? Que eran descendientes de Hernán Cortés, entonces pues era anti-insurgente todo el tiempo. Y además su familia pues, se había salvado de ser linchada así por un pelo de rana calva, por los levantados de Miguel Hidalgo al inicio de la Guerra de Independencia. Entonces por eso siempre le guardó mucho rencor a todo lo que oliera a insurgencia, ¿no? Y decía que los insurgentes eran equiparables con los salvajes y sangrientos aztecas, ¿no? Así les decía. Y además también decía que Guerrero pues era como estos, ¿cómo se dice? Estos bárbaros del norte que siempre estaban atacando las provincias romanas, ¿no? Entonces para él eso representaba pues la lucha de la insurgencia por los derechos humanos y todo esto, pues él decía, ay, no, son unos bárbaros,
mejor que nos gobierne España, ¿no? O sea, él siempre así. Pero, ¿qué creen? Bueno, Alamán va a ser absuelto de este juicio porque intervino Antonio López de Santana. Ay. Sin embargo, antes de morir, ya muchos años después, Lucas Alamán va a confesar que él y otro ministro aconsejaron a Bustamante que nada más desterrara a Guerrero, pero que otros dos ministros le aconsejaron que le diera la pena de muerte, pero que ya la decisión fue del vicepresidente Bustamante, que pues él decidió darle la pena de muerte, ¿no? Y entonces él así de, no, yo me voy a ir al cielo porque pues yo le dije y no, ahí se lavó las manos, o sea, ya ni porque estaba en su lecho de muerte, ¿no? Este mendigo conservador. Pues, ¿qué creen? Que desde el derrocamiento de Guerrero y luego también desde su ejecución, pues se permitió el regreso de muchos españoles que habían sido expulsados por andar de conspiradores en contra del gobierno pues ya independiente, ¿no? Entonces volvieron a regresar toda esta bola de traidores y además algo súper nefasto es que la muerte de Guerrero fue festejada públicamente así por sus enemigos, así de, ay, qué bueno, ya lo matamos, qué bien, yeah, ¿no? Y hicieron fiestas y todo así, o sea, descaradamente ante la vista de todos, ¿no? Y eso provocó gran malestar, tanto entre los liberales y los seguidores de Guerrero, como en la mayoría de la población. Entonces, toda la población estaba enojadísima, a punto de sublevarse otra vez, y así. Entonces, bueno, muchos congresistas liberales van a responsabilizar a los españoles por la muerte de Guerrero, acusándoles de ir en contra del orden democrático, ¿no? Y bueno, así es que se logra que Bustamante y sus cercanos colaboradores sean expulsados del país, ¿no? Por nefasto. Pero bueno, el escándalo del asesinato de Vicente Guerrero pues fue internacional, llegó a conocerse así en varias partes del mundo y todos condenaban el hecho, todo el mundo condenaba a Alamán, a Bustamante, ¿no? Entonces incluso el gobierno de Génova en Italia le va a dictar también pena de muerte al Picaluga, ¿no? Lo apresaron a este pirata y le dieron pena de muerte por andar prestándose al asesinato del expresidente Guerrero, ¿no? El gobierno de Centroamérica pide es que se hunda el Colombo, ese bergantín está maldito, ya húndanlo, ¿no? Y en México, pues los militares que participaron en este proceso contra Guerrero, pues van a ser expulsados del ejército, ¿no? También. Y bueno, pues así es que va a pasar a la historia este gran héroe. Pues hoy sus restos de Vicente Guerrero descansan en la columna de la Independencia, lo que se le llama popularmente el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Originariamente pues estuvieron un tiempo en Oaxaca, ahí en Cuilapa. Luego también se los llevaron al Panteón de San Fernando, junto con los restos de su hija y de su yerno, y después ya van a ser pasados a la columna de la Independencia. Y en 2010, pues el gobierno de muerte de Calderón pues va y sacó los restos de los héroes y se los llevó así en un desfile macabro por Paseo de la Reforma hasta Castillo de Chapultepec. Durante todo un año les estuvieron haciendo pruebas de reconocimiento y no sé qué. Y ya después otra vez otro desfile macabro con las calaveritas ahí en vitrinas de cristal, que así también lo vimos en el programa que hicimos de Leona Vicario. Entonces, bueno, ya, después de 2011 ya están reposando por fin los restos de Vicente Guerrero ahí en la columna. Esperemos que no los vuelvan a sacar en esta exhibición de necrofilia, tipo la que hizo Calderón, ¿no? Pero bueno, ya están ahí. Y es un héroe nacional, se le llama benemérito de la patria, consumador de la independencia y fundador de México. Y en 1849 se nombró en su honor al estado de Guerrero, ¿no? Y pues varias escuelas, varias calles, plazas, hospitales llevan hoy en día su nombre y su apotegma de la patria es primero, pues está escrito en letras de oro en el muro de honor del Congreso mexicano. ¿Qué les parece? Bueno, pues ahora ya podemos conocer un poco más de la vida de Vicente Guerrero y vemos que él es uno de los padres de la patria, que no les digan que fue Iturbide, porque el de la idea pues también va a ser Vicente Guerrero, que va a convencer a Iturbide de pasarse de este bando, ¿no? No crean que fue nada más el Iturbide por listo, más bien era un Vivales, pero bueno.
En vez de estar festejando a Iturbide, mejor vamos a festejar a Vicente Guerrero. Bueno, pues eso ha sido todo. Nada más les anuncio que pues este video sobre este prócer se incluye dentro de las celebraciones que tiene el gobierno federal durante 2021 para conmemorar pues la consumación de la independencia de México, ¿no? Entonces esta es nuestra aportación, nuestro granito de arena del canal Alsacia Heart a estas celebraciones que se están haciendo pues por todo el país. Bueno, pues espero que les haya gustado. Denle like al video, compártenlo para que más personas lo vean y nosotros nos vemos en el siguiente relato. Hasta pronto. Vicente Guerrero, toma 1. Ay, a ver cómo nos va. Con el ejército trigarante y ya. Es lo único que sabemos. Pero pues mañana que, bueno, ya que hoy 14 de febrero se conmemora un aniversario luctuoso de Guerrero, segunda parte, toma 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Heart. Me trabé. Vicente Guerrero, parte 2, toma 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Heart. Mi nombre es Alsacia Herrera y en esta ocasión pues vamos a continuar con la segunda parte de conocer la vida de este gran prócer que hoy 14 de febrero se cumple un aniversario luctuoso más de que... Otra vez.